de alguna manera hace referencia a un esquema de respuesta a situaciones de emergencia que existen en el mundo. Los papas, quien convoca este pacto educativo, es básicamente el Papa Francisco. Ustedes saben, proviene de Argentina y proviene de una experiencia larga de trabajo universitario, de trabajo educativo en diversas áreas, pero sobre todo de trabajo con las comunidades. Y anteriormente del Papa Francisco, también el otro Papa, Benedicto XVI, que tiene todas las características de haber sido un gran académico a lo largo de toda su vida, el Papa Francisco habló de una situación de emergencia educativa. Una educación que en el mundo estaba en situaciones de emergencia y hablaba de esto en todos los niveles. Eso mencionaba el Papa Benedicto en el año 2008 y planteaba que el problema de la educación en el mundo era que cómo educar en medio de grandes emergencias. Lo que es una situación de emergencia es que todo de alguna manera está fuera de su lugar, fuera de sitio, donde se constataban fracasos de parte de la sociedad, de parte de los organismos establecidos en la formación de las nuevas generaciones. Formación como personas sólidas, como personas capaces de enfrentar un mundo adverso, un mundo desafiante, un mundo en permanente cambio, y ante eso que se podía constatar la fragilidad que estaba transmitiendo la educación. Muchas veces nosotros podemos ver que quienes nos antecedieron, por ejemplo, los pioneros de esta universidad, de las universidades autónomas en Venezuela, eran personas que parecían unos jóvenes, que se enfrentaban a todo y que de alguna manera sabían encontrar soluciones y respuestas a un medio de persecución. Era precisamente fruto de una educación y de una formación sólida en valores. Luego, ¿qué sucede con todo esto? Ante esta realidad, lo que la invitación es a que no nos sintamos amedrentados. Se habla de los principios fundamentales, de lo que es la libertad de educación y la libertad académica, de todo lo que son las violaciones y los atentados. En primer lugar es aprender a vivir sin miedo. Que cada persona y cada generación debe ser capaz y debemos formarnos como seres capaces para tomar decisiones en su propio contexto. No como la tomaron los antepasados, pero sí con la misma tenacidad y la misma valentía. Pero se necesita de un nuevo proyecto educativo a todos los niveles. Pero ese proyecto educativo no puede salir de un laboratorio. Ese proyecto educativo no puede salir de un conciliábulo. Ese proyecto educativo debe salir precisamente de la humanidad. Y por eso, en el año 2019, el Papa Francisco, viendo toda la situación de emergencia humanitaria, convocó al Pacto Educativo Global. Y ese Pacto Educativo Global, ¿qué significa? Significa precisamente que es necesario ponerse de acuerdo toda la humanidad, sus diversas instancias, partiendo desde los grupos más pequeños hasta las grandes instituciones, en que lo que va a salvar al mundo no van a ser las decisiones que se tomen en un grupo económico o en un grupo político, sino lo que va a salvar al mundo es la educación. Y la educación, precisamente como medio de ir fortaleciendo el espíritu del ser humano en su capacidad de ser un ser libre. Hay que renovar la confianza en quién, en nosotros mismos. Renovar la confianza en quienes me rodean. Renovar la confianza en nuestras estructuras. Y esa situación que vivimos en el mundo actual se dice que es una situación de crisis en la esperanza
de la humanidad. Por eso no importa tanto, si me matan, no importa tanto perder la vida. ¿Por qué? Porque al final yo no tengo esperanza. Que no nos apaguen la esperanza. Ante esa realidad de guerras, de lo que él ha llamado la tercera guerra mundial a retazos, a pedazos, se está viviendo la tercera guerra mundial. En las emergencias sociales y económicas, en las emergencias culturales, en la migración, en las múltiples vulnerabilidades que existen en lo social y en lo ambiental. Ante todo eso, es necesario hacer propuestas desde una actitud de esperanza, desde la cultura de la vida y no desde la cultura de la muerte. Y entonces la propuesta es generar líneas pedagógicas, generar nuevas metodologías, generar espacios de trabajo colectivo, generar, sobre todo, generar cosas nuevas. Las universidades deben ser protagonistas del pacto educativo. Y no lo miremos como una propuesta religiosa. Es una propuesta cultural, una propuesta social, una propuesta educativa, una propuesta de investigación, una propuesta de reflexión académica. ¿Por qué? Porque lo único que puede transformar la vida del ser humano es la educación. La educación transforma vidas. Hay datos que es importante revisar. En el año 2020, la UNESCO decía que había 258 millones de niños, de jóvenes y adolescentes que no están escolarizados. Y ayer, en la presentación de la encuesta COVID que hace la Universidad Católica, Andrés Bello decía que el 34% de la niñez y de la juventud venezolana está desescolarizada. Por lo tanto, el 34% de nuestros niños y de nuestros jóvenes están fuera del espacio y de la estructura que les puede brindar la esperanza para seguir siempre adelante. Entonces, este pacto educativo global es un pacto entre las personas. Como método coloca la centralidad de la persona humana. No vamos a partir de las estructuras, no vamos a partir de las ideologías, veamos a la persona. La persona humana es el centro del pacto educativo global. Por lo tanto, ¿quiénes van a hacer el pacto? Las personas. Luego, los que trabajan en las escuelas y en las universidades, los intelectuales, los deportistas, los artistas, los que habitan la tierra, los campesinos. Las universidades, como es precisamente el título de la conferencia, tienen un rol, tienen un papel en el pacto educativo. En primer lugar, son constructoras de redes. El trabajo en redes. Tienen el papel protagónico en la construcción de redes. Los que trabajan en determinada dimensión, los que trabajan en historia se unen con otros que trabajan en historia, los que trabajan en ciencia se unen con los que trabajan en ciencia, los que trabajan los derechos humanos se unen y se encuentran con otros. Luego, las universidades deben guiarse por los objetivos del plan educativo global y por las áreas de investigación que propone el pacto educativo global. Las universidades deben ser generadoras de nuevos proyectos con líneas pedagógicas y metodológicas innovadoras y creativas. ¿Cuántas cosas nos surgen cada día de nuestras universidades? Y luego, participar activamente, y aquí está el rol fundamental, en el desarrollo de las 5 áreas temáticas que tiene el pacto educativo. En primer lugar, la dignidad de la persona humana y los derechos humanos. Esa es la misión de la universidad, la defensa de los derechos humanos. Esa defensa de los derechos humanos es un campo interminable y que lo debemos ver desde todo punto de vista, desde toda disciplina.
desde la científica, la humanística, la jurídica, desde todas, abordar esa defensa de los derechos humanos. Otro campo, otra área temática de investigación, la paz y la ciudadanía. La universidad debe estar aliada y debe estar comprometida en la búsqueda de la paz. No podemos seguir viviendo nosotros enfrentados como si fuéramos enemigos y no somos los mismos hijos de esta tierra. Pues ven, vamos a buscar cómo vamos a construir la paz, cómo vamos a construir la ciudadanía. Y esa tarea es una tarea irrenunciable de la universidad. La tecnología y la ecología integral. ¿Para qué? Al servicio del bien común. La tecnología, la robótica, todo lo que estamos ahora en ese desarrollo cibernético, ¿es para qué? Para que nos sirva para el bien común, no para dominar a las personas, a las comunidades, sino para su servicio, más progreso, más desarrollo, mayor bienestar. Y la ecología integral. ¿Cómo proteger la casa común? ¿Cómo hacer que nuestro mundo sea más humano y que la naturaleza no se vuelva en contra nuestra? La fraternidad y la cooperación. Es otro campo que se propone desde el pacto educativo. ¿Cómo? La universidad debe ser constructora de fraternidad, partiendo del aula, pero partiendo también desde sus laboratorios. ¿Cómo vamos a construir fraternidad? ¿Cómo nos vamos a hacer más hermanos y solidarios? A través de la cooperación, a través de la colaboración, a través del trabajo en equipo. Finalmente, un área, la cultura y las religiones. La universidad es un espacio de encuentro y de diálogo. David hablaba ahora que la libertad, que la universidad debe ser un espacio libre de violencia. En vez de violencia, más diálogo. En vez de violencia, más encuentro, más reflexión. En vez de combates de ideas, es reflexión sobre las ideas. Y esta tarea pasa entonces por un ejercicio de trabajo universitario, de trabajo científico, que es la interrelación y la transdisciplinariedad, que tiene que ver mi disciplina jurídica y legal con tu disciplina científica o con tu disciplina humanística. Pues bien, pongamos de acuerdo. Y desde las diversas vertientes abordemos ese tema, sobre todo para darle solución.